Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y como siempre, insistiéndote a que leamos la palabra de Dios para que entendamos y comprendamos qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Amén. Hoy vamos a leer unas citas, le hemos llamado ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Amén. Vamos pues ahí a Lucas 9:23. Dice la palabra de Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. La palabra de Dios nos dice aquí que si queremos seguir a Jesús de Nazaret, nosotros tenemos que hacer que Él sea más importante que nosotros. Si nosotros nos hacemos más importantes que Él, entonces no somos dignos de seguir a Jesús. Amén. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando Dios habla de la vida, Dios no habla de la vida terrenal, de la vida carnal. Dios habla de la vida espiritual. Amén. Dios nos invita pues a que le demos la honra y la gloria para que alcancemos la salvación eterna. Eso es lo que Dios quiere, de ti y de mí, que vayamos a la vida eterna. En esta vida vamos a morir y eso es un hecho, pero después de la muerte carnal hay vida. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, la vida espiritual. Dice la palabra de Dios en el 25. Dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice, ¿qué provecho tenemos nosotros en afanarnos de las cosas de la vida, de las cosas del mundo, si al final del día vamos a parar en el infierno? Creo que lo más importante es que pongamos a Dios y todas sus cosas primero que nuestras cosas. Amén. Para que seamos dignos delante de la presencia de Dios. Dice el 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que los que se avergüencen de Él, también Él se avergonzará cuando venga Jesús. Imagínate qué triste va a ser cuando estemos delante de la presencia de Dios y no fuimos dignos delante de Él y nos diga, apártate, no te conozco, me avergüenzo de ti. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos diga eso, va a ser muy fuerte, pero después de eso que viene, sigue la condenación eterna. Amén. Por eso nosotros debemos de reflexionar en el amor de Cristo. Debemos de orar, debemos de conocer su palabra, debemos de buscar hacer como Él quiere, porque dice su palabra que sed santos porque yo soy santo. Pero también aquí dice una palabra, dice que hay muchos que no gustarán de la muerte en esta generación, dice, hasta que yo venga. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo, al reino de Dios. Dice que están aquí, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que muchos de los que viven en esta generación, y creo que esta palabra fue escrita para el día de hoy, no verán la muerte antes de que venga el Hijo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Y yo creo que esta palabra que está escrita aquí fue escrita para este tiempo que tú y yo estamos viviendo. Muchos no morirán de los que viven hoy antes de que venga el Hijo de Dios. Amén. Bien, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Amén. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Dice la palabra de Dios.
Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perecedero se prueba en el fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aquí dice la palabra de Dios que tenemos que pasar diversas pruebas, pero no debemos de claudicar. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Y hay quienes tal vez en ocasiones reniegan hasta de Dios. No están de acuerdo de las cosas que están pasando, pero Dios en su infinita misericordia, en su amor, nos hace a veces pasar por situaciones, por cosas, para probar nuestra fe. Dice, para probar la fe. Amén. Y dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos fe, Él ya tiene preparado un lugar, reservado un lugar para todos aquellos que creemos en Él y guardamos su palabra. Amén. La palabra de Dios nos habla aquí en lo que acabamos de leer y nos dice que vamos a pasar problemas, vamos a pasar tribulación. Los profetas fueron asesinados, sus discípulos fueron asesinados, excepto Juan, por predicar su palabra. El mismo Dios, hecho hombre, fue muerto en una cruz para darnos salvación. Amén. Entonces, alcanzar la vida eterna cuesta. Por eso debemos de aplicarnos en su palabra, dejar las cosas del mundo, que eso es nuestro tema de hoy. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Amén. ¿De qué nos sirve ganar todo lo de aquí? En el tema pasado decía que donde la polilla y el orín corrompen, dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Amén. Eso es a lo que nos está invitando Dios, a que le busquemos con fe, con amor, con determinación, con valentía, y cuando seamos invitados a glorificar a Dios, lo hagamos con decisión. No pongamos en tela de duda si voy al mundo, a la fiesta donde hay perdición, donde hay malas palabras, donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay todas las cosas que ofenden a Dios, cuando nos invitan a la iglesia a que glorifiquemos el nombre de Dios, el dueño de cuanto existe aún de nuestra vida. A Él le debemos de dar la honra y la gloria. Amén. Vamos a Efesios 2, 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Muriendo en una cruz, porque no había salvación. Amén. Por cuanto todos pecamos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, no conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, obedeciendo a las cosas del mundo que son agradables a Satanás y no a Dios. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Está hablando de aquellos que ya hemos venido a Cristo, que hemos confiado en su palabra, que hemos sido sumergidos en el agua y que buscamos apartarnos cada día de todas estas cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia es un regalo de Dios.
Dios tuvo a bien venir y morir en una cruz para darnos salvación, para darnos la honra y la gloria y darnos la oportunidad de nosotros un día estar con Él en el cielo. Amén, por toda una eternidad. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios merece toda nuestra atención, todo nuestro tiempo, y a Él debemos de glorificar siempre. Y juntamente con Él nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hablamos de regalo, gracia es regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Nosotros debemos, cada vez que oramos, que leemos la palabra de Dios, le debemos de pedir discernimiento, pero también le debemos de pedir fe. Necesitamos tener fe, creer que hay, creer que existe, creer que Él es Dios, que Él es poderoso, y creer que Él nos resucitará en los postreros días. Y así no importa qué vivamos, qué pasemos en esta vida, porque todos vamos a tener tribulaciones, es lo que acabamos de leer. Dice que vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero decía Saulo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dice, porque somos hechura suya, o sea, somos hechos semejante a Jesús, criados en Cristo Jesús, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién nos crió? Cristo Jesús. Amén. Jesús es Dios y es el único nombre que hay en la tierra en el cual el hombre puede ser salvo. Amén. Y dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos a Jesús, si nosotros somos bautizados en su nombre, ya somos de la familia de Dios, somos hermanos de Jesús. Amén. Y cuando nosotros buscamos a Jesús y nos esforzamos, aunque nos duele, dejar las cosas del mundo, lo que nos trae placer ahora, buscando un placer eterno, Dios se regocija, Dios se goza. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer un pecador? Dejar las cosas del mundo, venir a Cristo, ser bautizado, creer que Jesús es su Salvador y honrarlo y estar esforzándose por buscar la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que buscar tú y yo para un día alcanzar la vida eterna? Amén. Y no darle la victoria al enemigo, a Satanás, porque Satanás también tiene poder, el que le ha dado Dios, para engañar a los hombres, para que se pierdan y vayan con él a esa condenación eterna. Amén. No te dejes vencer. Hay que esforzarnos, hay que darle la honra y la gloria al que vive. Amén. Bien, vamos a Hebreos 11, 6 y 7. Amén. Veamos qué dice Hebreos 11, 6 y 7. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. La fe es una práctica que debemos tener nosotros y que debemos practicar y que debemos de pedirle a Dios que nos la dé. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo a Noé que preparara un arca, porque el mundo se iba a inundar de agua, no llovía en aquel tiempo, sino que el subsuelo se mojaba con el vapor que salía de abajo de la tierra. Pero Noé en obediencia fue y preparó el arca en el desierto, aunque se burlaban de él, pero él les invitaba a que se arrepintieran porque Dios iba a mandar un diluvio, pero no le hicieron caso hasta que pasó el diluvio. Pero Noé hizo caso, ¿y qué pasó? Salvó a su familia, a sus hijos, a sus nueras. Amén. Y de ahí venimos de nuevo y hace acuerdo con Noé y le dice, no destruiré más la tierra con un diluvio, y puso su señal, que es el arco iris que todavía tú y yo vemos. Amén. Dios es hermoso, Dios es maravilloso.
no hay nada que se compare con él. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces Dios nos invita a que obedezcamos? A que dejemos el camino mal que llevamos, que dejemos la borrachera, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y todas esas cosas que nos habla Gálatas 5:18 en adelante. Y de verdad lo hacemos, de verdad le obedecemos a Dios, o continuamos nosotros obteniendo todos esos problemas, todas esas situaciones, pleitos en la casa, los celos, los pleitos con los hijos, todas esas cosas que son desagradables a Dios y aún desagradables a nosotros, porque cuando hay problemas en la familia, en el trabajo, con los amigos, y qué difícil es vivir en conflicto. Amén. Y de eso es de lo que Dios nos habla y nos dice que salgamos. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Por qué? Porque eran idólatras ahí, porque adoraban ídolos de piedra, de madera. Y Dios le dice, sal, y dice que Abraham, sin voltear para atrás, obedeció sin saber siquiera dónde iba. Pero tú y yo sí sabemos. Cuando Dios nos está hablando, nosotros vamos a Cristo. Anímate, busquemos a Dios, obedezcámosle, porque Dios es bueno. Amén. Bien, vamos a Filipenses. Filipenses 2:12 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, está hablando Pablo, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que temerle a Dios, no hay que tenerle miedo, hay que temer. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmurar y sin pelear, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que seamos esforzados, nos sigue insistiendo, invitando a que hagamos las cosas dentro del amor de Cristo, no peleándonos, no con iras, no con revanchas, no con ventajas, sino siendo honestos delante de la palabra de Dios. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por eso es importante que nosotros clamemos a Dios y le pidamos que sea delante de nosotros en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, porque Dios es maravilloso, Dios es bueno, y Él quiere que hagamos todo dentro de un orden que es mucho mejor que vivamos así, a que vivamos en una vida de pecado, porque donde hay pecado es muerte, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Y para concluir, vamos a Corintios. Primera de Corintios 9:24. Amén. Primera de Corintios 9:24 y 27. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 9:24, 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Nos habla la palabra de Dios y nos invita
a que seamos esforzados, a que seamos valientes. Dice, el que corre en el estadio va por el primer premio, pero busca una corona corruptible, una corona del mundo, una corona que va a desaparecer, que no va a existir en un día. Y se esfuerza. El atleta se esfuerza, deja de comer, tiene que comer cierta alimentación, tiene que dormir ciertas horas, tiene que hacer tanto ejercicio, tiene que pesar tanto y se tiene que esforzar de tal manera que esté mejor preparado que los otros competidores para ganar la carrera. ¿Y por qué va? Por una corona corruptible. Pero dice la palabra de Dios que nosotros nos esforcemos de tal manera, pero para alcanzar una corona incorruptible. Amén. ¿Cómo es posible que nosotros busquemos y nos esforcemos tanto para lograr las cosas del mundo y dejemos de lado lo que vale? Lo más importante, que es la salvación. Dejamos las cosas de Dios por buscar las cosas del mundo. Por eso nuestro tema de hoy es: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué nos sirve ganar las cosas del mundo? Ya lo decía, que dice la palabra de Dios: no hagáis tesoros donde el orín y el polvo corrompen. Dice, haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, si nos esforzamos tanto para alcanzar las cosas del mundo, ¿qué no es más importante esforzarnos para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna? Sabemos que todo lo que poseemos y todo cuanto existe, existe por la voluntad de Dios. ¿No es bueno que le demos gracias a nuestro Creador? ¿No es bueno que lo glorifiquemos y lo honremos? Y que nos esforcemos para alcanzar la victoria con Él un día. Yo te invito, en el amor de Cristo, que busques a Dios. Busca a Dios. Esfuérzate. Y si te gusta este estudio, compártelo con alguien. Ora por tu familia, invítalos a la salvación. Hoy es necesario y siempre que nos esforcemos más para honrar y glorificar al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.